Bien, qué privilegio entregar la palabra del Señor. ¿Sabe? Y es un privilegio también cuando usted le habla a alguien, cuando usted va a hablarle de Dios a alguien, es un gran privilegio. Así es de que damos gracias al Señor porque nos permite predicar su palabra. Y quiero contarle que en mi lectura anual, cuando yo llegué a un pasaje de Éxodo, realmente Dios me habló muy fuertemente. Y es el pasaje que ha estado en mi corazón y en mi mente, y es el que vamos a predicar esta mañana. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por esta mañana tan hermosa, Señor. Gracias porque tu palabra será expuesta, Señor, y sé que es, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, que nos guía a toda verdad. Prepara nuestros corazones, Señor, abre nuestros oídos, Padre Celestial, Señor, que toda nuestra mente esté atenta, Señor, para escuchar lo que tú nos quieres decir esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. ¿Puede abrir ahí su Biblia? En Éxodo, capítulo 5. Éxodo, capítulo 5. Perdón, Éxodo, capítulo 6. Éxodo, capítulo 6, del verso 2 al verso 9. Es la porción de la palabra que vamos a estar predicando hoy. 6 del 2 al 9. Dios volvió a hablar con Moisés y le dijo: yo soy el Señor. Me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como Dios omnipotente, pero con el nombre de Señor no me di a conocer a ellos. También establecí con ellos mi pacto de darles la tierra de Canaán, la tierra donde vivieron como extranjeros. Asimismo, he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes los egipcios obligan a trabajar, y me he acordado de mi pacto. Por lo tanto, diles a los hijos de Israel: yo soy el Señor. Yo los voy a librar de los trabajos pesados de Egipto. Voy a liberarlos de su esclavitud. Con brazo extendido y con grandes juicios les daré libertad. Los tomaré como mi pueblo y seré su Dios. Y ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de los trabajos pesados en Egipto. Voy a llevarlos a la tierra por la cual levanté mi mano y juré que se la daría a Abraham, Isaac y Jacob. Yo les daré esa tierra en propiedad. Yo soy el Señor. Esto mismo les dijo Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no le hicieron caso, debido a su espíritu acongojado y a la crueldad de su esclavitud. Y el tema de esta mañana, el Señor me lo ponía, y es el Dios omnipotente con nosotros. Usted sabe cómo se llama esta iglesia, ¿verdad? Como Dios nos dio por nombre de esta iglesia, Dios con nosotros, Emmanuel. Y yo me ponía a pensar qué tanto nosotros estamos viviendo a ese Dios con nosotros. Y sabe, mucha gente en Guatemala ha oído hablar de Jesús. ¿Sabe quién es Jesús? Usted puede ir en un elevador y le dicen Dios te bendiga. Va a la tienda y le dicen Dios te bendiga. Está en algún lugar y le están diciendo Dios te bendiga. Hace poco fuimos a visitar a Ricky a la cárcel. Ustedes saben, ¿verdad? Creo que varios de aquí de la iglesia lo han ido a visitar. Era la primera vez que yo entraba a la cárcel de varones, porque he ido a cárcel de mujeres. Y realmente me di cuenta, fue un servicio evangelístico solamente para jóvenes. La iglesia estaba llena, como 180 muchachos. Y la alabanza, miren, yo de veras me quedé impactada. Una alabanza hermosa. Tenían batería, tenían teclado, tenían saxofón. Los muchachos estaban tocando para el Señor, pero de veras, muy entregados a Dios. Y usted dice, ¿ahí en la cárcel? Sí. ¿Y eran privados de libertad los de la alabanza? Sí. ¿Era privado de libertad el pastor? Sí. Todos ellos están privados de su libertad. Pero ¿sabe una cosa? Ellos ahí encontraron la verdadera libertad, ¿sí? Adentro encontraron la verdadera libertad. Ellos afuera estaban esclavos, pero adentro encontraron a Jesús y encontraron su libertad. Y por eso podían adorar y cantar de esa manera tan hermosa como lo hicieron. Yo le decía, mire, realmente yo pensaba, Señor,
¿Cómo hay tanta gente que estamos afuera y no adoramos de esta manera? No cantamos de esta manera. No, Señor, valoramos que tenemos esa libertad para adorarte y salir, Señor. Y fue un tiempo muy especial con ellos, un tiempo muy especial con Ricky, ¿verdad? Y Dios me había puesto una palabra para él, se la dimos, le dimos ánimo, oramos, un tiempo hermoso, de verdad. Usted dice en la cárcel, sí, hubo un servicio, muchos muchachos, muchos jóvenes se acercaron adelante llorando, derramando su corazón y diciéndole al Señor, aquí estoy, yo quiero cambiar, yo quiero salvación y vida eterna. ¿Cuántos años van a permanecer ahí? No sabemos. El del saxofón era un muchacho, un jovencito, y estaba ahí por consumo de droga. Y usted dirá, ay, solo por eso, ¿verdad? Sí, pero Dios estaba tratando con él en ese tiempo y tocaba el saxo hermoso, ¿verdad? Y este jovencito estaba esperando ya que le dieran su fecha para salir. Pero usted sabe que en nuestro sistema eso se atrasa y se atrasa, ¿verdad? Y pueden pasar mucho tiempo ahí. Pero Dios me hacía reflexionar cómo nosotros debemos valorar esa libertad que Dios nos ha dado. Y por eso el tema de hoy es el Dios omnipotente con nosotros. ¿Sabe una cosa? Usted conoce el contexto de esto. Yo sé que usted lo sabe. El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Dios llama a Moisés, le dice que venga, ¿verdad? Y que él va a salir a libertar a ese pueblo. Moisés tiene muchas excusas, él dice que no, y Dios le vuelve a hablar y le vuelve a decir, y entonces, bueno, al final Moisés dice, bueno, obedece, ¿verdad? Y yo voy, y se presentan con su hermano Aarón ante el faraón, y esto, al decirles ellos lo que ellos querían, que dejara ir al pueblo para que le adoraran, que adoraran a Dios, esto hizo que el faraón les impusiera una carga más fuerte. Este es el contexto ahorita ya del capítulo que estamos viendo. Y entonces el faraón dijo, ahora tienen que hacer la misma cantidad de ladrillos, pero ustedes tienen que buscar su propia paja. Y los azotaban y les pusieron, digamos, más fuerza para esclavizarlos. Y en ese contexto, el Señor le habla a Moisés. Y yo quiero que usted vaya viendo lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel y que lo que Dios nos está diciendo ahora a nosotros. Porque usted va a decir, bueno, sí, está bien, Él se lo dijo al pueblo de Israel. Pero yo quiero traerle a usted ese mismo mensaje que Dios le da a Moisés para que lo entregue al pueblo. Pero ese mismo mensaje Dios nos está dando ahora a nosotros. Así es de que como primera cosa, y si usted lo ve en el verso 4, habla de un pacto. Dice, también establecí con ellos mi pacto. Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel, un pacto de la tierra. Lo hizo primero, lo hizo desde Abraham y lo confirmó con Isaac y lo confirmó con Jacob. Y ahora les está diciendo, yo hice un pacto de bendecirles, un pacto de darles tierra, un pacto de hacer una nación de ustedes, un pacto de que yo voy a ser su Dios, un pacto de que ustedes van a ser mis hijos. Y entonces ahora Dios nos está diciendo lo mismo. Y usted dice, bueno, si ese es el pacto que Dios hizo allá. Pero ¿sabe una cosa? Cuando Jesucristo murió, y se recuerda en la cena, en la última cena antes de su muerte, Él estaba teniendo la cena y Él levantó una copa, ¿verdad? Y le dijo a sus discípulos que era la copa de su sangre, y comieron pan también. Y en 1 Corintios 11 se nos dice, ¿verdad? Que esa copa que Jesús levantó esa copa y dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Y ese es el pacto que ahora tenemos. Así como Dios hizo pacto con el pueblo de Israel, Dios hace un pacto ahora con nosotros y nos dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Y usted sabe lo que significa la sangre de Jesucristo, ¿verdad? ¿Sí? Significa salvación, significa redención, significa vida eterna, significa que Él nos va a liberar de nuestros pecados y nos va a dar esa vida eterna juntamente con Él. Entonces Él también a nosotros nos está dando un nuevo pacto. Pero no solamente eso, ¿qué le estaba diciendo Dios a Moisés para que le hablara a este pueblo? Y nos vamos al verso 5 y dice,
Asimismo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes los egipcios obligan a trabajar, y me he acordado de mi pacto. La primera parte dice, he oído los gemidos. Quizás nosotros hemos dicho, no, si Dios no me escucha. Mira, ora por mí. A ti te escucha Dios, a mí no me escucha. Ay, tú estás más cerca de Dios. Ora tú por mí. ¿Hemos escuchado eso o lo hemos dicho más de alguna vez? Yo creo que sí. O por lo menos lo hemos escuchado. Pero Dios nos dice hoy a nosotros que Él es un Dios cercano y que Él nos escucha. Recuerda cuando Jesucristo estaba muriendo. Literalmente el velo del templo, ¿verdad? El templo se rompió. ¿Y eso qué significado tenía? Era un paso directo hacia la misma presencia de Dios, en donde ya no se iba a necesitar un sumo sacerdote, ni tampoco un sacrificio, ¿verdad?, de corderos, sino la misma sangre de Cristo Jesús nos iba a dar el acceso directo al Padre. Y Dios dice en Mateo 7:7, dice, buscad y hallaréis. ¿Qué más dice? Llamad y se os abrirá. Pedid y se os dará. Entonces Él está diciendo, y nos dice también que está cercano a nosotros, que Él escucha nuestro clamor. Esa parte donde en Apocalipsis capítulo 5 dice que están los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, y dice que ellos levantan copas de oro. ¿Y usted sabe qué tenían esas copas de oro? Dice que esas copas de oro tenían incienso. ¿Y sabe usted qué era el incienso? ¿Qué símbolo tiene? Dice que esas copas eran levantadas delante del trono y esas copas tenían incienso, que eran las oraciones de los justos. Imagínense, su oración es escuchada, su oración es atendida. Dice que Dios inclina su oído a nuestro clamor. Así es que si usted pensaba o si usted ha dicho, Dios no me escucha, hoy le vengo a dar una buena noticia, pero lo importante es que usted la crea, ¿sí? Dios le escucha. Dios atiende a su clamor. Dios le responde. Dios está atento a lo que usted está hablando con Él. Así es de que tenemos un Dios hermoso que nos escucha, y era lo que Dios le estaba diciendo. Moisés, dile a ese pueblo que yo hice pacto, dile a ese pueblo que yo he escuchado ese clamor de esclavitud que ellos tienen. Pero no solamente eso. En el verso 6, por lo tanto dile a los hijos de Israel, yo soy el Señor, yo los voy a librar de los trabajos pesados de Egipto. Voy a liberarlos de su esclavitud con brazo extendido y con grandes juicios les daré libertad. ¿Sabe? Dios les estaba diciendo, yo los voy a librar de esa esclavitud que ustedes tienen. Se nos relata que Jesús un día estaba con hombres, con judíos que habían aceptado. Eso está en Juan capítulo 8, versos del 31 en adelante, del 31 al 36. Usted puede buscarlo después. Estaba Jesús hablando con los discípulos que habían creído en Él. Y entonces les dice Jesús, si ustedes permanecen en mí, verdaderamente serán mis discípulos. Y dice, y la verdad os hará libres. Y estos hombres le contestan a Jesús, ¿pero cómo así? Nosotros somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos y ahora tú vienes y nos dices que nos vas a hacer libres. ¿Cómo? No hemos sido esclavos. Y entonces Jesús les da una respuesta tan hermosa y les dice, pero oiga lo que Jesús les dice. Jesús les dice, ¿saben? El que peca es esclavo del pecado. Si el Hijo los libertares, seréis verdaderamente libres, no a medias, seréis verdaderamente libres. Pero a veces estamos como estos hombres, pero yo, ¿esclavo de qué puedo ser?
¿Esclavo de qué soy? Si, mire, yo nunca he estado preso, no, hasta tengo mi propia empresa, podría decir alguien, no soy esclavo. Pero aquí la Biblia nos habla de una esclavitud de pecado. Y ¿sabe una cosa? Nosotros somos tan buenos para engañarnos a nosotros mismos y para vivir a veces en negación. Por ejemplo, alguien que está en alcoholismo, pues no, si yo no soy alcohólico, yo bebo de vez en cuando, pero no soy alcohólico. Pero usted dice, es que necesito una copa, es que necesito un cigarro, es que yo necesito ver esa pornografía, es que yo no puedo vivir sin las redes sociales, es que yo no puedo vivir sin estar hablando de alguien, es que yo no puedo vivir sin esto, es que, y aunque no lo exprese, usted dice lo necesito, es que ya, yo necesito eso. Eso es una esclavitud. Y es una esclavitud al pecado. Y dice usted, bueno, yo no he matado a nadie, yo no he robado, yo no he adulterado, yo no he hecho esto. Pero ¿sabe cuál es el pecado que nosotros cometemos mucho? Dice la Biblia, porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Y eso le es contado por pecado. Y muchas veces decimos, si orar, leer la Biblia, diezmar, hasta que Dios me lo ponga en mi corazón, ¿verdad? Sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Pero así como Dios le estaba hablando a ese pueblo y le decía, yo los quiero liberar del pecado, Dios nos está diciendo a nosotros ahorita, yo te quiero liberar del pecado. Pero tengo yo que reconocer que estoy pecando. Tengo yo que reconocer que estoy esclavo de algo. Como le decía, puede ser un vicio, al cigarro, al licor, a la pornografía. Puede ser la adicción para los jóvenes, puede ser la adicción a las redes sociales. No puedo vivir sin el teléfono, no puedo vivir sin estar, aunque ya lo vi 3 veces, no importa, estoy metido. Yo no sé, pero los jóvenes ahorita son, aunque hay adultos también, ¿verdad? Pero se vuelven adictos y tienen todo el tiempo el teléfono y a cada ratito, cada 5 minutos, dije, pucha, como que fuera el presidente, ¿verdad? Me están llamando porque hay algo importantísimo y están con el teléfono y con el teléfono. Eso es una adicción, hermanos. Esa es una adicción, jóvenes. Esa es una esclavitud. Y tenemos que ser honestos y decirle a Dios, Señor, quiero que me libres de esta adicción. Sí, de vez en cuando. Ay, tan exagerado que es mi papá. Ay, tan exagerada que es mi mamá. Ay, todos tan exagerados. No, hay que reconocer delante de Dios cuál es mi pecado. Y todos hemos pecado. Pero cuando nosotros nos arrepentimos, encontramos el perdón de Dios. Y no solamente es el perdón, la limpieza. Y no solamente el perdón y la limpieza, sino también esa libertad del pecado. Y no solo el perdón, la limpieza, la libertad, sino también la restauración de mi vida. Y no solo el perdón, la limpieza, la libertad, la restauración, también la restitución. ¿Y usted sabe qué es restitución? ¿Sí? Quizá por el pecado perdí muchas cosas. Pero el Señor no solo me perdona, me limpia, me restaura y va a restituirme a esa posición en que Él mismo me había dado. Él va a darme esa restitución de eso que yo perdí por desobediente. Él va a restituirme. ¿Qué le parece a usted eso? ¿Sí? ¿Cómo ve esa gracia, esa misericordia de Dios para nuestras vidas? Y es que es tan importante que nosotros le digamos al Señor, Señor, aquí estoy. Yo de verdad quiero arrepentirme de ese pecado. Hoy casi que en la madrugada el Señor me ponía y el Señor me traía varias cosas a mi mente. Y una de esas cosas era la parábola del sembrador. Usted la conoce, ¿verdad?
Usted la sabe. Ha oído quizá muchos mensajes de la parábola del sembrador. Pero Dios me traía a mi memoria cómo la semilla es la palabra de Dios y la semilla es buena. La semilla es perfecta. Pero ¿dónde está lo malo? ¿Dónde está lo malo en la parábola del sembrador? ¿En dónde? Dígame. En la tierra. El problema es la tierra, el problema no es la semilla. Y la tierra va a simbolizar mi vida. Y sabe una cosa, en esa parábola del sembrador, dice que una semilla cayó junto al camino. Y dice que esa semilla fue robada por el enemigo. Pero ¿sabe por qué fue robada por el enemigo? Porque la persona que la recibió no la entendió. Y yo estaba orando y le decía, Señor, que hoy que estamos predicando y todos los días que mis hermanos escuchen una palabra, la entiendan. Que sea tu Espíritu Santo el que les haga entender, Señor. Porque si usted no entiende la palabra, Satanás viene ahí, roba la semilla y hasta ahí llegó. No puede dar fruto. Pero no solamente era junto al camino. ¿Se recuerda que otra cosa dice la parábola del sembrador? Dice que también cayó en pedregales. Y en pedregales es que cuando cayó no tenía suficiente raíz. Y dice que la gente recibió la palabra con gozo. ¿Conoce usted a alguien así? Que cuando oyó de Jesús, cuando le hablaron de Dios, recibió la palabra con gozo, lloró y dijo, sí, ahora yo reconozco, y la recibe con gozo. Pero ¿sabe una cosa? Esa persona dice que después vienen problemas, pero no problemas porque él esté mal, sino el problema viene por el cambio que está haciendo en su vida. Entonces, cuando viene el problema por causa de la palabra, él se hace para atrás. Cayó en pedregales, no pudo echar raíz. ¿Y qué pasa con la semilla? Se pierde, se pierde. Pero no solamente eso. ¿Qué pasa cuando esa semilla cae entre espinos? Dice la palabra que cae la semilla es la palabra de Dios, la semilla es buena, cae entre espinos y cuando cae ahí, lo que pasa es que dice que los afanes de la vida, la angustia, los problemas del diario vivir, se lo estoy traduciendo, se lo estoy parafraseando, todos los problemas y también las riquezas de la vida le hacen alejarse. ¿Y entonces qué pasó? No hay fruto. Esta semilla se pierde. Pero ¿sabe? Yo le oraba al Señor y decía, Señor, que cada persona, Señor, que hoy está en Dios con nosotros y que escucha tu palabra, sea una buena tierra. Porque cuando somos buena tierra, la semilla cae y ¿qué pasa? Va a dar su fruto. ¿Y cuánto? Al 100 por 1. Usted puede decir, Señor, yo quiero ser una buena semilla, Señor. Quiero ser una buena semilla, Padre, para que una buena tierra, para que cuando caiga tu semilla, Señor, yo dé fruto y fruto en abundancia. ¿Sí? Y levante su mano en este momento y dígale, Padre Celestial, pídale ahí, Señor, yo quiero ser una buena tierra, Padre. Quiero ser una tierra fructífera, Señor, una tierra, Padre, que dé ese fruto al 100 por 1. Que cada palabra, Señor, que tú me des, yo la pueda atesorar en mi corazón, Señor, y que la pueda poner por obra. Gracias, Señor, gracias, Padre. Queremos ser esa buena tierra, Señor. ¿Y sabe por qué? Porque entonces nosotros vamos a recibir esa palabra y nosotros vamos a ser libres cuando el Señor nos hable. Porque si no, los afanes de la vida, los problemas y todas las situaciones que nosotros vivimos nos va a llevar al pecado. Entre más nosotros nos estamos alejando de Dios, fíjense bien esto, si yo me estoy alejando cada vez más de Dios, yo me estoy acercando más
al pecado. Y a veces decimos, pero él cayó en pecado. Perdón, no se deslizó y cayó. Eso venía de allá. Se alejó, se alejó, se alejó. Y puede ser un pastor, puede ser un apóstol, puede ser un profeta, puede ser un miembro de cualquier iglesia. Se aleja de Dios y el final es caer en pecado. Entre más lejos estamos de Dios, más cerca estamos del pecado. Pero por eso Dios le decía a aquel pueblo, yo los voy a hacer libres. Y hoy nos dice a nosotros, yo los quiero hacer libres. Libres de pecado. Libres de pecado. Y entonces, pero no solamente eso. Les dice que nos dice que establece un pacto, nos dice que nos escucha, nos dice que nos liberta del pecado. Pero hay otra cosa que le decía también a ellos. Dice, yo voy a ser su Dios. Yo voy a ser su Dios. Y eso quiere decir, yo quiero tener esa intimidad contigo. Dios siempre nos está buscando. Nosotros somos los que nos alejamos. Dios siempre quiere hablarnos. Nosotros somos los que andamos en los afanes de la vida, en el tráfico, en los problemas del trabajo, en los problemas de la familia. Andamos en todas partes, menos atentos a lo que Dios nos quiere decir. Ay, es que a mí Dios no me habla, es que a mí Dios no me escucha. No, el problema no es Dios, el problema soy yo. Que por mis afanes y mis ocupaciones no logro escuchar la voz de Dios. Y como no leo la palabra, entonces tampoco puedo ver aquí lo que Dios me quiere decir. Así es de que Dios quiere también, ese Dios omnipotente, quiere ser también un Dios cercano. Pero no solamente eso, también aquí en el pasaje Dios les estaba diciendo, voy a llevarlos a la tierra, en el verso 8, voy a llevarlos a la tierra por la cual levanté mi mano y juré que se las daría a Abraham, Isaac y a Jacob. Yo les daré esa tierra en propiedad, yo soy el Señor. Dios estaba diciendo, yo voy a cumplir mi pacto. Si yo les dije que les doy esa tierra, yo se las doy. Y vamos a echar a todos los enemigos, pero yo les voy a dar esa tierra porque es mi pacto. Y Dios nos ha dado muchas promesas a nosotros. Y a veces decimos, pero Dios no cumple su promesa. No, escucha, hay promesas que no dependen de nosotros. Son promesas que Dios ha decidido darnos y solamente dependen de Él. Por ejemplo, la promesa de la salvación. Dios nos promete salvación y vida eterna. Y esa promesa, ¿verdad? No depende de mí, solamente la fe que yo voy a poner, pero Él lo está poniendo todo. Y quiero decirle esto, es igual con el pacto que Dios hace. Cuando Dios hace un pacto, Él lo pone todo. Y nosotros solo recibimos, ¿sí? Y atesoramos y vemos y empezamos una relación. Y esto yo de veras quiero decírselos, hermanos. Cuando Dios hace un pacto, Él toma la decisión y Él pone todo. Si algún día alguien a usted le dice, pacta con Dios, da 1000 quetzales y entre más des, pacta con Dios y Él te va a dar sanidad y Él te va a dar casa y Él te va a dar provisión y Él te va a dar trabajo. Dígame dónde dice eso en la palabra. Perdón. Dios dice, yo voy a hacer un pacto contigo. Un pacto de gracia, un pacto de misericordia, un pacto de tierra, un pacto de provisión. Yo soy el que estoy haciendo el pacto. Yo estoy haciendo esas promesas. Y cuando Dios dice, yo voy a dar salvación, Dios prometió a Jesucristo para darnos salvación y vida eterna. Y sabe, también me impacta, es que cuando uno lee la palabra todo le impacta, ¿verdad? Usted dirá, ahí está, todo le impacta. Sí, porque es la palabra de Dios. Y sabe una cosa, cuando María quedó embarazada por obra del Espíritu Santo, José estaba queriendo zafarse del compromiso, ¿verdad? Porque ya era un compromiso de matrimonio. Y él estaba, dice la Biblia que estaba queriendo como dejarla. Y en eso que usted sabe eso, ¿verdad? Le llega un ángel. Y el ángel le dice, José,
José, no, bueno, usted, José, solo una vez, José, no temas recibir a María como tu mujer. Solo dice en Mateo capítulo 1, verso 17. No temas, ¿verdad?, recibir a María como tu mujer, porque sabes lo que lleva en el vientre es concebido del Espíritu Santo. Y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo. Oiga bien, Él salvará al pueblo de sus pecados. Y todavía le dice, esto sucedió para que se cumpliese la profecía, se refería a la profecía de Isaías. Esto sucedió para que se cumpliese la profecía que dice, una virgen concebirá a luz un hijo y le pondrá su nombre Emmanuel. ¿Qué qué? Que traducido es, quiero oírlo fuerte, que traducido es, otra vez, que traducido es, otra vez, Dios con nosotros. Porque ese Dios quiere ser, ese Dios es un Dios con nosotros. Entonces, así como le decía, yo prometí esa tierra y se las voy a dar. Dios nos prometió salvación a través de Jesucristo y así fue. Pero no solamente eso, Él prometió el Espíritu Santo. Y en Juan 15, 16 y 19 nos dice que Jesús le dijo a sus discípulos, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solitos. Les voy a enviar al Consolador, el Espíritu Santo de Dios, que estará con ustedes. Ahora quiero oír. Quiero escuchar lo que dice, pues si usted se lo sabe. Y estará con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Todos los días, hasta el fin del mundo. Y fue la promesa del Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Verdad? Dice que ya no está en templo hecho de manos. Ahora usted y yo somos la habitación, la morada de Dios. Yo no sé si usted logra entender esa dimensión tan hermosa. Es un Dios con nosotros. Él está en mí, conmigo, dentro de mí, al lado mío. Él está con nosotros. No sé cómo decírselo. No sé, pero ¿qué le puedo decir? Dios está dentro de usted. Es un Dios cercano. Es un Dios que le habla. Es un Dios que está, el Espíritu Santo habla con su espíritu. Es un Dios, es un espíritu y es Dios que le guía a toda verdad, que lo consuela, que intercede por nosotros. Esa es la promesa del Espíritu Santo que también fue cumplida. Pero no solamente promesa de salvación a través de Jesucristo, promesa del Espíritu Santo también. No, también nos prometió su regreso. Yo no sé si alguien aquí se vuelve feliz y dice, sí, Señor, como dice, ven, Señor Jesús, que te esperamos. ¿Usted sabe cuáles son los dos últimos versos de la Biblia? ¿Sabe qué dice Apocalipsis, capítulo 22? Los últimos dos versos de la Biblia. Yo se los podría decir de memoria, pero quiero que vaya a su Biblia para que usted mismo lo lea. En Apocalipsis 22, verso 20 y 21. Y dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo pronto. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Ciertamente vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos. Amén. Entonces, la promesa de salvación, la promesa del Espíritu, la promesa de su regreso, son promesas que Él nos da. Él las va a cumplir, así como ya cumplió esas dos, va a cumplir también esta última promesa. Porque Él es un Dios fiel,
que lo que promete lo cumple. Y sabe una cosa, hay otras promesas, muchas promesas que la palabra de Dios nos da, muchas. Pero otras de ellas son condicionales. ¿Cómo así? ¿Y no Dios es Dios? ¿Y la salvación es por gracia? ¿Cómo así condicionales? Sí, son promesas condicionales. ¿Sabe por qué? Porque es condicionada a que usted permanezca, a que yo permanezca, a que yo sea obediente, a que yo le crea, a que yo viva como Él me está diciendo, a que yo sea obediente y crea en sus palabras. Por ejemplo, espera, pero no entiendo mucho, o quizás medio entiendo. Vamos, por ejemplo, a Deuteronomio 28, no vamos a leerlo, pero en Deuteronomio 28 dice, sí, es un condicional, si escuchas todos mis mandamientos y los pones por obras, entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Pero ya a partir del versículo 15 dice, pero si las oyes, pero no las obedeces, entonces, ¿qué? Vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Y cuando vemos el capítulo 28 de Deuteronomio, apenas 14 versículos hablan, apenas, pero son suficientes bendiciones, pero todo lo demás nos está diciendo, te viene feo, te vas a ir feo, te vas a ir feo, en el trabajo, en los negocios, porque ¿sabes qué? Porque no has puesto por obra mis mandamientos. Dice otra palabra, deleítate en Jehová, un salmo, ¿recuerda? ¿Y Él qué? Concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cómo queremos abrazar esa promesa para nosotros? Señor, todas las peticiones de mi corazón, Señor, tú me las vas a dar. Ajá, sí, por supuesto, te las voy a dar, pero deleítate, búscame en intimidad, está conmigo. Y en esa intimidad yo te voy a dar esas cosas que tu corazón anhela. Le doy otro ejemplo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces estas son promesas que están ahí para nosotros, pero que yo tengo que creer, tengo que obedecer, tengo que permanecer, tengo que buscar, tengo que deleitarme para que entonces yo pueda disfrutar de esas promesas. Pero fíjese que Dios le dice todo esto a Moisés. Yo no sé si usted se da cuenta de todo lo hermoso que Dios le está diciendo a Moisés para el pueblo. Y se lo voy a repetir. Dios le está diciendo a este pueblo y nos está diciendo a nosotros, ¿verdad? Que establece pacto con nosotros, que nos escucha, que nos liberta de esclavitud, que quiere tener una íntima relación con nosotros, que va a cumplir sus promesas. Y realmente cuando llega ese verso 9 duele el corazón. Porque el verso 9 dice, esto mismo les dijo Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no le hicieron caso, debido a su espíritu acongojado y a la crueldad de su esclavitud. ¿Sabe? Quizá usted está pasando por situaciones difíciles. Quizá usted perdió el trabajo. Quizás usted tuvo un problema familiar muy fuerte. Quizá usted tuvo la muerte de un familiar cercano y eso ha dolido mucho. Quizá usted ha tenido una situación financiera muy fuerte que se quedó sin nada. Pero ¿cuál va a ser nuestra actitud? Si nosotros permitimos que esos problemas que son reales, ¿verdad? Traigan congoja, traigan dolor, traigan desesperanza, traigan negativismo, traigan tristeza, traigan depresión. Mire, por más
que me digan que Jesús me ama, que está conmigo, que Él cumple sus promesas y que me digan todo lo que yo le acabo de decir en este mensaje, usted va a decir no, no vale la pena. Y se va a sumir en todas esas emociones negativas que le traen por el problema, y usted cada vez más se va a estar deslizando y deslizando en tristezas. ¿Sabe qué? Hasta que alguien pueda decir, va a regresar. Y esto es muy fuerte, yo se lo decía a alguien ayer, ¿sí? ¿Sabe qué hacemos como seres humanos? Regresamos a nuestro propio vómito. Eso es fuerte. Eso es fuerte. La Biblia dice que así como el perro regresa a su vómito, así es aquel que vuelve a caer en lo mismo de lo que había salido. ¿Y cuántas veces usted pudo dar testimonio de que Dios lo sacó de esto, lo sacó del otro, le dio y usted vio esas maravillas de Dios y usted saboreó la misericordia, la bendición, la gracia de Dios? Y por una situación de la vida, usted dice ya no más. Dios no me escucha, Dios no me atiende. Y al final hasta puede decir, tal vez ni existe. Ahora estoy peleada con Dios, estoy peleado con Dios, no quiero saber ya nada. Yo ya probé eso y eso no funciona. Estamos como ese pueblo de Israel, oyendo todo lo que estaba diciendo Dios. No le creyeron a Moisés. No le hicieron caso a Moisés, porque su corazón estaba abatido, porque su corazón estaba triste, porque estaba preocupado, porque estaba acongojado, porque estaba dolido, porque estaba sentido, porque estaba desesperado, porque estaba desesperanzado, porque estaba triste, porque estaba molesto, porque estaba enojado, porque tenía ira. No creyeron la palabra de Dios. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? Recibo la palabra de Dios y la creo y la vivo sin importar la situación que esté viviendo hoy. O me voy a pelear con Dios. Y perdón que lo diga, que es fuerte. Voy a regresar a mi propio vómito. ¿Cómo estoy? Dios quiere que nosotros seamos hombres y mujeres de fe, que seamos hombres y mujeres buena tierra, que recibe la palabra, la atesora, la guarda, la cree, tiene fe, confía, y en medio de la situación difícil dice, Señor, tú me vas a sacar de esto. Señor, tú estás conmigo en medio de esta situación difícil. Padre, ¿a quién iré si solo tú tienes palabra de vida eterna? Señor, sé que tú me estás escuchando. Padre, esto es temporal, la prueba es corta, Señor. Al final yo saldré de esto y, Señor, he de ver tu gloria, porque tu brazo no se ha cortado, Señor. Tu brazo está extendido para darme amor, para darme misericordia, para darme de tu gracia, Señor. ¿Qué estamos pensando, hermanos? ¿Cómo estamos viviendo la vida? ¿Cómo estamos recibiendo la palabra de Dios?